Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es martes 7 de diciembre. Estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de acero, ¿correcto? Bueno, la clase pasada yo les tomé así de manera aleatoria unas preguntas, ¿no? Unas preguntas acerca del video, el video, un video bueno, de una conferencia, ¿no? En acero, ¿no? Entonces, sobre detalle acerca del predimensionamiento, ¿no? Pero obviamente era mucho más extenso, ¿no? Este video. Abarcamos una parte, ¿no? Por si acaso, ese video de esa conferencia es parte del contenido de la asignatura, ¿no? O sea, tienen que estudiarlo también, ¿ya? Y le dije que hoy iba a continuar o no le dije nada. Preguntando. Señorita Lisbeth Estrada. ¿Les dije algo o no les dije algo? ¿Qué, referente a qué, ingeniero? Que había que hacer para... No, 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 referido a lo que le estoy hablando, pues estoy hablando de una conferencia que les dejé. Y bueno, no les dije nada, pero a ver, ten en cuenta que esos tienen que De saber, referente a eso no nos no, dijo. no basta con que lo vean una vez, tienen que ver varias veces, al igualmente las clases, no basta con que las escuchen una vez, tienen que revisar las clases, ¿ya? En las clases pues habrá un componente teórico, un componente práctico, ¿ya? A ver, vamos a ver el día de hoy, vamos a tratar acerca del comportamiento de las estructuras de acero ante sismos recientes. ¿Cómo se comportan estas estructuras? ¿Correcto? Entonces, esto me he basado en un material del doctor Edgar Tapia, ingeniero de Edgar Tapia, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. ¿Ya? ¿Cómo se comportan las estructuras ante sismos recientes? Vamos a ver, miren este gráfico tan importante, esta tabla tan importante, que les explico un poco de qué va todo esto. Miren, cuando hubo el terremoto del 17 de septiembre del año 2017, ¿no? Tras el terremoto del 19 de septiembre de 1917, un grupo de investigadores de la Universidad de Estados Unidos, en coordinación con gente, investigadores de México, fueron, no, esto no es, perdón, luego les paso otra cosa ya, era el de K, era el de K ya, pero bueno, el de K, esto aquí, ¿en qué va? En que el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de Ciudad de México, allá tiene un Instituto de Seguridad de las Construcciones, ¿no? Visitó cerca de 928 edificaciones, ¿no? Que habían sido, digamos, severamente afectadas por el terremoto, ¿no? Casi 1000 edificaciones, ¿no? 928. Y estas edificaciones que habían sido afectadas obviamente correspondían a edificaciones que estaban en un distinto nivel de daño, contenían un distinto nivel de daño, ¿no? Entonces las clasificaron en, en, en edificaciones en riesgo y edificaciones con límite de colapso, ¿ya? O sea, no eran edificaciones que habían colapsado en el momento, ¿no? Ni mucho menos. Déjenme prender el aire. O sea, no eran edificaciones que habían colapsado en el momento del sismo, no, sino edificaciones que tenían un deterioro importante.
En este caso, las edificaciones en riesgo las clasificaron en 3 subedificaciones, ¿no? Alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo, ¿sí? Y aquellas que estaban en estado de límite de colapso, las dividieron en riesgo de colapso, colapso parcial y colapso total, ¿no? Digamos, estas casi 1000 edificaciones son todas, no, digamos, son una muestra, ¿no? O sea, son algunas que lograron visitar, ¿no? Pero miren lo siguiente, ¿no? Eh, las de riesgo, hay algunas que están en riesgo de colapso total, que se caiga toda, otra parcial y otra de riesgo de colapso, ¿no? Mientras este grupo de alto riesgo, medio riesgo y riesgo bajo, ¿no? Lo más probable es de que estas de aquí, las que están aquí, sean edificaciones que prácticamente habría que demoler, ¿no? Habría que demoler, mientras que las de aquí podrían hacerse una evaluación más exhaustiva y entrar a un proceso de rehabilitación de estas edificaciones, ¿no? Bueno, la cuestión de todo es que eh, digamos, es un reporte preliminar de lo que se ha tenido, ¿no? En ese terremoto. Luego, vamos a hablar un poco de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Justamente la resiliencia es esa capacidad y tiempo que posee un edificio, una estructura en general, ¿no? Para recuperarse de un evento extraordinario. En este caso, un evento sísmico extraordinario, ¿no? La capacidad que tiene una edificación. Es importante incorporar en nuestros diseños el criterio de resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es suficiente que un edificio no colapse, sino que después del sismo tenga una ocupación inmediata, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que los edificios sean solamente después de un sismo se dañe, aceptamos el daño, pero al fin y al cabo, de repente el edificio ya está para otra vida, ¿no? O sea, digamos, ya hay que demolerlo. Entonces, ese es el tema, ese es el problema, ¿no? Ahí la gran cuestión. Aquí, ¿y por qué es importante esto? Porque justamente si la edificación después de un sismo no tiene este desempeño de ocupación inmediata, va a producir un problema, ¿no? Problema en ese edificio, porque obviamente los edificios no se construyen de adorno, se construyen para tener un uso, ¿no? Entonces, si es un colegio, pues tendrá que suspenderse las clases, igualmente si es una universidad, si es una vivienda, pues, o un edificio de departamentos, pues la gente, eso provoca que la gente tenga que irse a otros lugares, ¿no? Reacomodarse en casa de familiares, ¿no? Si es una empresa, ¿no? Pues tendrán que suspenderse las labores en esa empresa, etcétera, nos genera un problema, ¿no? Y justamente la resiliencia es un concepto que poco a poco tenemos que incorporar en nuestros diseños. Luego, así como hubo un estudio del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de México, de Ciudad de México, se hace una investigación de la distribución preliminar de daño según un sistema estructural. Aquí sí, unos días después del terremoto del 2017, Galvis, con otros investigadores, ¿no? De la Universidad de Stanford y otros socios de México, revisaron, 27 más 3, 30,
39, 40, 49 edificios, ¿sí? Revisaron 49 edificios. A ver, perdón, he contado mal. 27 y 3, 30, ¿no? Y 9, 39. Y 1, 40 y 4, 44. 44. Miren, estos 44 edificios fueron los edificios que colapsaron en el sismo, que colapsaron en el momento del sismo, ¿ya? De estos sismos, perdón, de estos edificios, 27 no han sido, sino que fueron de este sistema de columnas de concreto reforzado, ¿sí? Y losas losas planas. ¿Qué significa? Que o no tenían vigas peraltadas, o eran vigas banda, o eran losas, digamos, como suelen construir allá, ¿no? Losas macizas apoyadas sobre columnas, ¿no? Generalmente han sido edificios antiguos, ¿ya? Que también que habían sufrido en otros sismos también. Luego tenemos edificios de mampostería no reforzada. Luego tenemos edificios de muros de mampostería confinada, ¿no? Edificios de mampostería que tienen estos pilaretes o castillos, ¿no? Columnas, una viga solera que confinan a la mampostería. En cambio, esto no tenía nada, ¿no? No era mampostería, pero sin confinar. Y luego pórticos, miren, solamente tres, ¿no? Pero miren cómo basta con que sea de losa plana y nos vamos de aquí y llegamos acá, ¿no? Y luego, o sea, un pórtico normal, miren que sí, que sí tiene, se va a comportar bien. Y finalmente, uno, que era un edificio mixto de acero con concreto, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en general los edificios de, de pórticos se comportan bien, ¿no? Vean, aquí está, 3 solamente colapsaron, ¿ya? Obviamente habría que indagar más, hurgar más para dar con un poco la solución de esto, ¿no? De qué pasó. Pero bueno, sea como sea, en esta lista pregunto, ¿hay algún edificio de acero? Señor eh, Joel Tomalá, Buenos días, ingeniero. buenos días. Sí, él dice ahí acero y concreto, el que tiene solamente 1%. Ya, pero no, pero yo estoy hablando de acero total, o sea, que sea solo la estructura de Ah, acero. No. no. O sea, en otras palabras, los edificios de acero, aparte que son menos, porque obviamente tenemos la costumbre en Latinoamérica de diseñar más en concreto. En Estados Unidos se diseña mucho en acero, ¿no? Pero digamos, los edificios de acero no había. Por un lado, no podemos decir que sea por el hecho de que sea acero en sí, ¿no? Sino que también es porque hay menos cantidad de edificios de acero, ¿no? La mayoría son de esos sistemas estructurales que aparecen en la pantalla, por lo tanto, si son menos edificios de acero, pues más la posibilidad de que haya colapsado es menor un edificio de acero, ¿verdad? Y en segundo lugar, que efectivamente los edificios de acero los que habían, se comportaron bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el acero es un material muy dúctil, ¿no? Y se comporta bien. El problema del acero está más en el tema de las conexiones, pero también, digamos, tiene que ver también el diseño, ¿no? Pero bueno, la cuestión de todo es que no hubieron, ¿no? Y este autor
obviamente no se evidenció ninguna estructura de acero colapsada. Este autor, este ingeniero, el autor de esta conferencia, sostiene que a él lo llamaron de un edificio, ¿no? Porque solamente un edificio estructurado con acero tuvo daño, ¿no? Solo uno tuvo daño. Entonces, este edificio había sido afectado en el terremoto, en mayo del 90, ¿sí? Otros sismos, saben que en México hay muchos sismos, en mayo del 90, y era un edificio de acero, pero que sobre todo eran perfiles que aparecen en este gráfico y tienen este sistema de alma abierta, se llama sistema de viga alma abierta, ¿no? Con alma abierta, ¿no? Entonces, el daño se había dado aquí, en este sistema, ¿no? Y en realidad no fue tanto el daño, fue esto, ¿no? O sea, aquí, incluso les pongo aquí las fotos, y es más, yo les voy para la hora asincrónica, les voy a poner la conferencia total para que complementen lo que les estoy explicando. Yo les estoy haciendo ahorita un resumen de esto, de esta conferencia, ya, pero les voy a dar, digamos, van a ver ustedes el completo para que refuercen esto que les estoy explicando, ya. Miren, este es el sistema de viga de alma abierta, ¿no? Es un perfil, canal, arriba y abajo, y luego, tienen unos diagonales, ¿no? Así como ustedes observan aquí, unas diagonales, esa se llama perfil de alma abierta, ¿ya? Pero no ocurrió pandeo de las diagonales, tampoco no hubo daño en las conexiones, en la soldadura, en las plancas base, ¿no? No hubo daño en ese sentido, ¿ya? Hubo daños, miren, elementos no estructurales, miren aquí, elementos no estructurales, como esto que está aquí, ¿sí? Luego, sí se vieron rótulas plásticas en las columnas de la planta baja. Esto es una rótula plástica, miren. ¿Qué es una rótula plástica? Es una región de daño en el que, digamos, el elemento ya incursiona en el rango inelástico, ¿no? Ya empieza a desarrollar digamos, dependiendo del grado de solicitación sísmica a la que se vea sometida, pues va a ir perdiendo ya justamente la capacidad resistente. Pero una rótula plástica no es que ahí colapsan. Vean que aquí está la rótula plástica, ¿no? Tampoco es una bolita, ¿no? En el modelo no se pone una bolita, pero en realidad no es una bolita, ¿no? Es una región de daño, ¿no? Daño en las columnas de la zona baja, ¿no? Para que vean que hay daño. Luego tenemos ¿cuál fue el problema aquí? En que no se siguieron lineamientos de normas actuales. ¿Por qué? Porque digamos, estas vigas tenían sobre ellas mismas una losa maciza de concreto armado que varía entre 14 y 20 centímetros de espesor, y esto hizo que las vigas trabajen de una manera muy resistente. O sea, un sistema en el que la losa y la viga trabajan como un sistema mixto, ¿no? Muy resistente, y eso hizo que pues las vigas sean súper resistentes y las columnas no. Vean que la rotura plástica se produjo en la base de esas columnas, ¿no? Luego, otro caso de estudio es un edificio, pero esto ya fue en el terremoto de México del año 85, que es una estructura que tenía acero. Era un complejo Pino Suárez, se llama así, Pino Suárez. Estaba en la zona del lago. Ustedes saben que Ciudad de México, y si Dios quiere yo voy a estar por allá a fines de enero, porque fue al Congreso de Ingeniería Sísmica. Entonces, tiene varias zonas, ¿no? Tiene la zona del lago, tiene, tiene una zona que es más de transición,
y una zona de roca, ¿no? Entonces, eso es solamente la ciudad, ¿no? Vean que es una ciudad muy grande, tiene varios tipos de suelos. Más o menos la Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes y con lo que es el casco urbano, el casco metropolitano, ¿no? Digamos de ella, son como más de 20, casi 24 millones de habitantes, ¿no? Es muy grande la ciudad. Eh, eh, Vamos a decir que eh, está construido, este edificio está construido en el año 70, columnas tipo cajón, y los traves, ya saben que en México traves significa las vigas principales, son de alma abierta, ¿no? Es otro sistema que tuvo, que colapsó, un edificio que colapsó, ¿no? Primero que fallaron en este edificio, fallaron a compresión los arrastramientos diagonales, los arrastramientos de las vigas, ¿ya? De las vigas de alma abierta. Luego, hubo pandeo en las columnas exteriores. Ustedes saben que las columnas son elementos que pueden fallar, sobre todo las de los exteriores, están sometidas a mayores demandas sísmicas. Luego también falló la soldadura en las traves, o sea que en las vigas, en la dirección transversal, en la dirección corta. Y la falla por pandeo diagonal, ¿no? Pandeo de la diagonal en compresión, en la dirección longitudinal, ¿sí? Luego, ¿cuál es el mecanismo de falla ideal para este sistema de viga con alma abierta? Es dejar aquí, miren, es reforzar aquí, dejar las diagonales así, como están, ¿sí? Y luego es, según estos investigadores que aparecen aquí, uno puede buscar sus artículos de estos investigadores, estos años, y dejar un segmento especial, ¿no? Un segmento especial. La respuesta inelástica se concentraría en el segmento especial y el resto de los elementos permanecen elásticos, sin daño. O sea, nosotros adrede dejaríamos, acá no colocaríamos estas diagonales para que sea menos resistente, inducir aquí la falla, ¿no? Ese es lo que es el mecanismo ideal de falla, para que primero la falla se dé en las vigas y luego en las columnas, ¿no? El mismo mecanismo de falla de columna débil, viga fuerte, ¿no? Eso no, se ve mucho en hormigón. Luego, otro caso de estudio, ¿no? Que se hizo fue, se estudiaron unos edificios, unos módulos de edificaciones para, para la Ciudad de México, ¿no? Escuelas, ¿no? Escuelas pequeñas, digamos que tiene el Comité Administrador del Programa Federal de Construcciones de Escuelas, estuvo a cargo de la infraestructura educativa entre los años 1944 y 1995. Pues en todos estos años, estos planos servían para construir aulas de colegios, escuelas en, en distintos lugares del país, ¿no? O sea, sin ningún estudio de sísmico ni nada, simplemente el plano se hacía lo mismo qué sé yo, en Cuernavaca, como en Oaxaca, como en, en Querétaro, como en la península de Yucatán, ¿no? Como en Monterrey, ¿no? Como bueno, cualquier ciudad, Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo esto y en estos edificios se observaron daños en los cordones de soldadura, ¿no? Se dan articulaciones plásticas o roturas plásticas también, ¿no? Vean en el cordón de las soldaduras de justamente de estos perfiles tipo de columnas, ¿no? Tipo cajón, ¿no? Para este edificio se modelaron, miren, este y este. Hubieron tres modelos distintos, ¿no? Uno en el que no modelaron la mampostería,
que es esto de rojo. Otros en que modelaron la mampostería, ustedes saben que ese es un diseño típico de aulas, porque ven que este es el aula, una pared, aula, pared, ¿no? Típico paredes que dividen una aula de otra, ¿no? Y luego aquí también tenemos, ¿no? Otro sistema. Interacción inadecuada con los muros de mampostería, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Hubo interacción. Acá tenemos que el muro, miren aquí, el muro de aquí, este muro de mampostería está en tepecho, y acá tenemos la columna, dañaron, ¿sí? Dañan esto, ¿no? O es como una restricción que se le impone. Y miren qué es lo que pasa, miren aquí. Igual aquí, ¿no? Aquí hay una viga y acá también hay un daño, ¿no? Luego, en el terremoto, nos volvemos a pasar al terremoto de 19 de septiembre del año 2017, ¿no? Interacción tabique pórtico de acero. Miren, aquí, en Cuernavaca, se vio que acá tenemos una estructura de acero y aquí tenemos un tabique. ¿Qué pasa aquí? Pues este tabique parece que fuera de bloque, de hormigón vibrado, esos bloques huecos que venden aquí también, ¿no? El edificio se mueve, es muy flexible por ser de acero, vean aquí, vean esta columna, y al moverse, la estructura de mampostería también se mueve. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se da una, eh, una incompatibilidad de deformaciones y por ese motivo cada uno baila a su ritmo y se produce esa interacción que produce que falle también la estructura, ¿no? ¿Qué está pasando en este caso? Que hay una incompatibilidad de deformaciones, ¿no? Miren, ¿qué pasaría si la estructura, tengo aquí, ese es un gráfico de demanda de una curva de capacidad de un pórtico solito, miren así, de una distinta elasticidad, pero este es el caso en que le pongo una pared. Entonces la pared también es, la pared de mampostería es frágil. Ante pequeñas deformaciones ya empieza a fisurarse. Entonces, y más aún, si cuando empieza a fisurarse y estar en contacto con el pórtico, pues también se da estas fallas, ¿no? Miren, ¿qué nos dice la norma mexicana? Las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Que cuando tenemos, dice aquí estructuración, y dice aquí marcos no se refiere a una persona, se refiere a los pórticos, dice aquí de utilidad, condición, Q es el factor R, ¿correcto? Q, y esa es la deriva. Miren, cuando está hablando de vigas de alma abierta, de utilidad baja, o de utilidad, perdón, alta, de utilidad baja, la norma mexicana recomienda usar un Q de 3 y un Q de 2, o factor R, ¿no? Sino que allá le llaman Q, ¿no? Y además, y permite tener un desplazamiento máximo de 0.02 y 0.015. Un desplazamiento, dije mal la palabra, es una distorsión angular o deriva, ¿no? O drift. En cambio, mis edificios van a tener, si son de muros de cara de mampostería confinada, de distinto tipo, con piezas con refuerzo horizontal, o piezas macizas, o piezas huecas reforzadas interiormente, como sea, hay un distinto Q, ¿correcto? Distinto Q. Y vean que los desplazamientos son mucho más pequeños. Miren aquí, la distorsión angular. 0.008, 0.004, 0.005. Mucho más pequeñas. Entonces tienen una incompatibilidad de deformaciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay dos maneras. Separar los sistemas. Que acá tenga mi pórtico y aquí tenga mi estructura. La separo, ¿no? Obviamente, a esta estructura le pongo un castillo. Castillo como le llaman allá en México, una pilarete.
Esto para controlar la deformación, ¿sí? Otro edificio en Tabasco, ¿no? La Torre Zafiro. Resulta que ese año, en septiembre, hubieron dos sismos fuertes, dos terremotos fuertes. El 7 de septiembre y el 19 de septiembre, ¿no? Entonces, un edificio de estos fue la Torre Zafiro en Tabasco, ¿no? En la zona de Oaxaca, ¿no? Es una zona del sur de México, ¿no? De la costa oeste, ¿no? ¿Y a qué pasó aquí? Que no hubieron daños en los elementos estructurales, miren aquí, no pasa nada, pero sí hubo esta interacción del tabique con el pórtico. Vean aquí cómo se dan estas cruces, ¿no? También en un edificio de departamentos en Ciudad de México, la alcaldía de Cautemoc, en Ciudad de México, no sé, saben que Ciudad de México se divide digamos, alcaldías, tiene alcaldías, ¿no? Dentro de la ciudad. Es como Lima, ¿no? En Lima se divide, la ciudad de Lima se divide en distritos, ¿no? En varios distritos, ¿no? Digamos, como decir aquí, cantones, ¿no? Como Guayaquil tiene varios cantones, parroquia, perdón, ¿no? Aquí en Guayaquil está la parroquia Jimena, la parroquia Letamendi, la parroquia Tarqui, ¿no? La parroquia no sé cuántito, bueno, ya. Entonces, igualmente, en Ciudad de México se dividen alcaldías, ¿no? Cuauhtémoc. Bueno, alcaldía no, si no tiene, tiene otro nombre. La cuestión que en este Cuauhtémoc, ¿no? En esta alcaldía, pero es como que aquí en Guayaquil, en cada parroquia hay un alcalde, igual allá, ¿no? Un alcalde. En la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿qué pasó? En esa zona, también hubo este colapso, ¿no? Igual aquí, miren lo que sucede aquí. La torre latinoamericana. ¿Qué está pasando con la torre latinoamericana? Es una estructura de columnas de sección H con cubre placa. Ustedes ven aquí las columnas. Todo esto es de acero, miren. Las vigas tienen sección I. Y el periodo fundamental de esta estructura varía entre 3.5 y 4 segundos. ¿Sí? ¿No? El periodo. Pero resulta que la torre latinoamericana, que llegó a ser una de las torres edificios más altos de Latinoamérica en su época, ¿no? Resulta que este edificio fue, digamos, tiene un periodo bien alto, ¿no? Y un sismo, cualquier sismo que hay, terremoto, digamos, no le coge, ¿no? Vean aquí este gráfico, ¿no? O sea, digamos, no, usted sabe que para que haya resonancia tiene que haber similitud entre el periodo del suelo y el periodo del edificio. Entonces, digamos, está fuera de la zona de resonancia, a pesar de que el edificio se va a mover, obviamente, ¿no? Y aquí hay algunas estructuras, ¿no? De la altura, edificios hechos con acero, ¿no? Miren, la Torre Reforma, la Torre Vancomer, la Torre Mayor, la Torre Pemex, la Torre Reforma Latino, la Torre Punta Reforma y la Torre Latinoamericana. La altura, el año de construcción, o digamos el año en que se terminó de construir, ¿no? Porque a veces estos edificios demoran 2, 3 años, ¿no? La Torre Vancomer, Reforma, ¿no? Los pisos, el número de pisos, ¿no? De las coordenadas geográficas y cuál es el periodo del suelo. Miren el periodo del suelo, 1.8, 1.6, o sea, se ha medido el periodo del suelo justo donde están ubicados estos edificios. ¿Qué resulta? Que resulta que ninguno coincide con el periodo fundamental, porque estos edificios tienen periodos muy altos, ¿no?
Entonces, si yo tengo periodos altos, el fundamental me refiero, pues no va a haber, va difícil que haya resonancia. Pues es un motivo más, porque yo les decía que los edificios altos no tienen problemas para los sismos. El problema son los edificios pequeños y de mediana altura, ¿no? Miren aquí. Aquí hay unos edificios, ¿no? Altos. Y bueno, de aquí hay unas medidas, ¿no? Dice Ground Motion Recorded, registros de movimiento del suelo en edificaciones, perdón, en estaciones cercanas a las posiciones de estos edificios altos. Miren, ¿qué está pasando? Miren, este es el espectro para distintos registros sísmicos. No sé, un edificio, a partir de una señal sísmica de aceleración, uno puede obtener el espectro. ¿Ya? Entonces, vean que aquí, para estas son, esta MT50, ME52, UC44, son nombres de estaciones donde han registrado algún sismo. Vean que todas tienen este sistema y el periodo, pues, de la torre, en este caso la Torre Mayor, que es este edificio de aquí, es un edificio que yo les he dejado un video, ¿verdad? Les he dejado un video de la Torre Mayor. Yo imagino que ya lo vieron el video. ¿Lo han visto o no lo han visto? Señor Luis Espinosa, ¿está durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Está ahí agachado? Señor Luis, ¿ha visto el video o no lo ha visto de la Torre Mayor? Yo les he dejado un trabajo. El video de la... Ah, el de los amortiguadores. Así es. ¿Sí lo ha visto? Sí, sí lo vi, ingeniero. Ya, perfecto. Ya ese video, en ese video está explicado, está, digamos, ese edificio pues está aquí. Tiene un periodo más o menos de 3.5 segundos y vean que la aceleración del suelo, la aceleración espectral que va a tener es bastante bajo, ¿no? Igualmente, obviamente, esto no quiere decir que no se mueva, porque tengan en cuenta que la fuerza sísmica está en función del S sub A, pero también está igual de la masa. Obviamente, el edificio tiene una masa muy grande, por ser muy alto, pero, digamos, se compensa con el valor bajo de la aceleración que va a tener. Entonces, obviamente, hay que diseñarlo sísmicamente, sí, pero no va a sufrir tanto como un edificio de mediana altura, ¿no? Luego tenemos aquí en el terremoto de 178 estructuras dañadas. Esto lo hizo TENA en el año 86. Eso fue para el terremoto del 86, de 168 estructuras que se consideraron. Miren, de marcos de concreto, colapso total. Miren los edificios de hormigón armado que fallaron. Más de 40, ¿no? Casi 40, 37 más o menos, 38. En cambio de colapso total y daño severo, este número, ¿no? Si fuera pórticos de acero, aquí está, mire, ya estamos hablando de así hubieron edificios de pórticos de acero que colapsaron y tuvieron un daño severo, ¿no? En cambio de losa plana es un sistema de columnas y losa maciza que no tiene vigas, ¿no? Que era un sistema bastante extendido en México. Mampostería, miren aquí, y otros, ¿no? Una manera de contrarrestar el sistema aquí, ¿cuál creen que sea al deporte? Para que no sea tan frágil, es colocar muros, ¿ya? Si yo coloco muros, estoy ayudando a que la estructura no sea tan afectada, ¿no? Muros estructurales me refiero. Estadísticamente, conclusiones. Estadísticamente, otros sistemas estructurales han reportado un mayor daño y colapsos en comparación con las estructuras de acero en México, ¿no?
El mayor colapso de estructuras modernas de acero es el complejo Pino Suárez, el edificio que les puse del año 85, ¿no? Y fue causado por problemas de diseño que no había sido reconocido en ediciones de reglamentos sísmicos previos. Y el daño en el único edificio dañado durante sismos recientes fue causado por una inconsciencia en el proceso constructivo. Y luego aquí hay 2 papers que recomienda el autor, donde hay más información, ¿no? Yo les recomiendo también estos papers, ¿no? Comportamiento de estructuras de acero durante sismos en esta revista de ingeniería, publicada en el 2019, y esta también, ¿no? Bueno, yo les quería mostrar, eso es lo que les quería mostrar. A ver, les acabo de colgar en el chat del Zoom un link con esa conferencia, ¿no? Pueden copiarlo y abrirlo en el... Copien el link, al menos si pónganlo ya en su computadora, ¿no? Para que yo ya lo he puesto para ver si es realmente el que les... A ver, ¿les abre? Sí, 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 sí les abre ya. A ver, ustedes van como les digo, van a mirarse todo el video, ya todo el video, déjenme abrir, yo estoy abriendo para ver si eso no es. Sí es, porque ese fue el que compartí. Bueno, ahí habla de, a ver, sí está, comportamiento, estructura. Bueno, demora más de 1 hora, pero ya tienen suficiente material para que trabajen en su hora asincrónica, por favor. Yo haré, igualmente, en la siguiente clase haré preguntas, así, a personas de ustedes. Ustedes tienen que anotar en su cuaderno lo más resaltante, lo que más les interese, ¿no? Una manera de resumen de lo que van a ver, ¿correcto? Bueno, nos vemos el día de mañana, estimados estudiantes. Continúen trabajando en su clase, en esta conferencia, complementando. Yo les he hecho como un resumen, pero digamos, ahí está ya la pepa, todo, ¿no? Completo, ¿no? Bueno, pues cuídense.